Y bueno, en primer lugar, entonces quisiera agradecer especialmente la presencia de nuestros invitados de esta sesión. Y entonces tenemos aquí con nosotros Lara de la Seca, de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, la RAMCC, y Carlos Alejandro Cubides Durán, el director de Cambio Climático de Tópaga, en Colombia. Entonces, sean muy bienvenida y bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de contribuir con esta sesión de los webinarios. Entonces, ahora recordando solamente algunos puntos de la última sesión, empezamos a discutir entonces la evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas y Liliana Miranda nos brindó con una presentación sobre la recopilación de datos para definir los riesgos climáticos y sobre trabajar con las partes interesadas para identificar oportunidades. Y enseguida tuvimos el estudio de caso de Juárez, en México, que fue presentado por Verónica González. Entonces, dejo la recomendación para aquellos que no pudieran acompañar la sesión en vivo, para que accedan a nuestro sitio web y tengan y chequen todos los contenidos. Bueno, ¿me Perfectamente. pueden escuchar bien? Como les comentaba Fabio, yo soy parte del equipo técnico de la Red Argentina Climático, soy parte del equipo. Lo que quiero comentarles es un poco nuestra experiencia en el trabajo con gobiernos locales. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es un instrumento de coordinación e impulso de políticas públicas locales para el cambio climático de las ciudades y los Actualmente forman parte de la red 209 municipios en 17 provincias de Argentina, donde viven aproximadamente 10 millones de habitantes. A partir del 2017, la Coordinadora Nacional del Pacto Mundial de Alcance para el Clima. La red abarca una gran diversidad de realidades, integra tanto ciudades de más de 1 millón de habitantes como pequeñas localidades. Cuando hablamos de diversidad de los municipios, hablamos de aspectos gráficos, sociales. Por lo tanto, esta diversidad también implica una gran variedad de servicios sociales, con el objetivo de trabajar con las partes interesadas, crear oportunidades, que desarrollan una gran variedad de actividades con una de esas actividades es la coordinación y la articulación de eventos y actividades junto con gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. Esto permite Lara, disculpa, pero está un poco entrecortado el audio. Y hay partes a veces que se escucha bien y a veces que no se escucha bien. No sé qué pasa. en ese momento me escuchas Sí, en ese cortado momento se también. escucha perfectamente. Bueno, yo estoy conectada a internet, ¿no? No ahora se ha cortado. No sé qué pasa. Quizás si cambiar el micrófono, utilizar el micrófono integrado, no sé. A ver. ¿Ahí me pueden escuchar?
Seguimos así, a ver qué Y sucede. yo tampoco, pero ahora se escucha bien. Gracias. Bueno, ¿quieren que empiece de vuelta o seguimos de donde estamos? Bueno, continuamos entonces. Les comentaba que una de las actividades que tiene la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es la coordinación y la articulación de actividades junto con los gobiernos provinciales a nivel más regional y con el gobierno nacional. Esto permite facilitar el diálogo y la toma de decisiones consensuadas en diversas temáticas. Por otro lado, también se realiza la organización de encuentros, jornadas y seminarios en los cuales los municipios exponen distintas propuestas, difunden resultados de proyectos que han implementado y generan proyectos en común. Este intercambio entre los municipios de la red es una de las cosas más importantes, dado que permite articular acciones conjuntas entre municipios de una misma región. El intercambio de ideas entre municipios que comparten problemáticas similares. Además, se realizan jornadas de capacitación y formación de los equipos técnicos de la red. Estas capacitaciones pueden ser sobre elaboración de proyectos, programas, cómo elaborar ordenanzas municipales, se realizan formación sobre, por ejemplo, este año se realizó una sobre construcción sustentable, y estas jornadas se van realizando en distintos municipios del país, a los cuales se va invitando a municipios cercanos. Dada la extensión geográfica de Argentina, es importante que estos cursos se vayan realizando en distintos municipios para poder acceder a todos los gobiernos locales del país. Otra de las acciones que lleva a cabo la red es la organización de viajes a distintas jornadas en el exterior de jóvenes líderes en todo el país. Esto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los posibles futuros tomadores de decisiones en los gobiernos. Otra de las actividades colectivas que permiten mostrar el impacto del funcionamiento articulado es la Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Esta reunión se realiza anualmente y en ella los intendentes eligen un nuevo consejo de intendentes y se desarrollan talleres de capacitación y se generan espacios de debate en los que se toman decisiones sobre cómo continúa la actividad la red. Además, se coordinan actividades con distintos organismos internacionales, que permite que los municipios de nuestro país conozcan las posibilidades de acción y financiamiento y que presenten proyectos en conjunto para poder compartir fuentes de recursos y oportunidades de financiamiento para problemáticas comunes que tienen los municipios de una misma región, por ejemplo. Y además se realizan actividades de articulación con otras redes municipales de países de la región, por ejemplo, con la red chilena de municipios, con municipios uruguayos, con una red incipiente que es la red de Paraguay, con municipios de Honduras. Esto permite compartir experiencias y tener un apoyo regional a las actividades que va realizando la red. Lo que es importante para poder identificar las oportunidades de trabajo es esta sinergia que se da entre los municipios y a nivel regional con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales. El intercambio de experiencias hace que haya nuevas ideas y que haya un nuevo camino por recorrer. La red promueve que los municipios elaboren sus planes de acción, sus planes locales de acción climática, en los cuales establecen sus propias contribuciones y estrategias para fortalecer la respuesta de los territorios frente al desafío que propone el cambio climático. Dentro de la elaboración del plan, la estrategia de adaptación tiene como objetivo establecer acciones concretas que permitan limitar los impactos negativos
y aprovechar al máximo las oportunidades que podría generar el cambio climático a escala local. Para que cada municipio pueda determinar sus metas de adaptación, es necesario realizar un diagnóstico inicial que implica un análisis del riesgo frente al cambio climático al que está expuesto el municipio. Para ello se realiza un análisis de los distintos factores que componen el riesgo, las amenazas y la vulnerabilidad. Las distintas amenazas que están directamente o indirectamente vinculadas al clima, por ejemplo, la variación climática, las inundaciones, los incendios, son analizadas mediante información que aporta, por un lado, el equipo técnico del municipio o realizado por estudios previos en el área o registros de eventos de desastres. Además, se evalúan a partir de las proyecciones climáticas de los modelos climáticos las tendencias de variación, es decir, cómo va a variar el clima, principalmente en el futuro cercano, que es el que nos interesa en el caso de la adaptación, y cómo esas variables climáticas podrían, esas nuevas condiciones climáticas podrían conducir a impactos relevantes en la población o agravar las amenazas que existen actualmente en el municipio. Y por otro lado, el análisis de la vulnerabilidad comprende el análisis de las condiciones sociales, habitacionales y económicas que pueden incrementar la exposición o la susceptibilidad de la población frente al cambio climático, y también se analizan los factores que incrementan la resiliencia, es decir, que hacen que la vulnerabilidad disminuya, como puede ser, por ejemplo, un sistema adecuado de gestión de riesgo. En este ejemplo podemos ver distintos mapas que se realizaron para el municipio de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. El primer mapa muestra el mapa de amenaza de inundación, en el que se establece en verde una amenaza baja de inundación, en naranja se puede ver una amenaza media, y en rojo una amenaza alta. En el mapa de vulnerabilidad también se observa con la misma escala de valores, desde el verde al rojo, los distintos grados de vulnerabilidad dentro del municipio. A partir de la combinación de esta información, pudimos establecer un mapa de riesgo. Estos mapas permiten identificar en qué zonas del municipio hay un mayor riesgo y hay población mayormente expuesta a este riesgo. La detección y localización en el territorio de las áreas de mayor vulnerabilidad y aquellas de mayor grado de amenaza y el estudio de las tendencias climáticas permite conocer cuáles son los posibles riesgos en el contexto de cambio climático al que está expuesto el municipio. Una vez que estos riesgos son identificados, los municipios pueden establecer metas de adaptación y pensar las acciones necesarias para alcanzar dicha meta. La estrategia de adaptación puede tener como meta principal realizar obras para reducir el grado de amenaza en el territorio, por ejemplo, la construcción de retardantes pluviales en el caso de amenaza de anegamiento por exceso de precipitaciones. En ese caso estaríamos reduciendo el grado de amenaza y por lo tanto reduciendo el riesgo. O preparar la infraestructura urbana para los cambios esperados en el clima, por ejemplo, mejorar los desagües pluviales, la creación de áreas verdes, la forestación del área urbana, que puede permitir disminuir la temperatura en un caso de incremento de temperatura, mejorar el arbolado urbano. O la meta de adaptación puede tener como objetivo principal reducir la vulnerabilidad de la población, que se puede lograr, por un lado, reduciendo la exposición o la susceptibilidad de la población, por ejemplo, mejorando los servicios, mejorando las condiciones habitacionales de las personas, de los hogares, relocalizando barrios que están expuestos a zonas de inundación, relocalizarlos en zonas donde no hay grado de amenaza alta, o también se puede incrementar la resiliencia de la población, es decir, la respuesta de la población ante un caso de desastre. Por ejemplo, mediante un sistema de gestión del riesgo o un sistema de alerta temprana a amenazas.
Aquí podemos ver algunas de las metas de adaptación que han sido tomadas que han sido establecidas por algunos de los municipios de la red. Por ejemplo, el municipio de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, tiene como meta de adaptación fortalecer la resiliencia de la comunidad y lograr reducir al mínimo posible el riesgo climático, no solo por inundaciones, sino también por la misma variación climática que también es considerada una amenaza. El municipio de San Martín de los Andes, en Neuquén, tiene como meta principal atender la vulnerabilidad social frente a los múltiples desafíos planteados: deslaves, caídas de roca, inundaciones, nevadas intensas, olas de calor e incendios forestales. En el caso del municipio de Arteaga, que es un municipio pequeño en un área rural en la provincia de Santa Fe, tienen como objetivo mejorar la infraestructura de la localidad para afrontar los impactos del cambio climático. El desarrollo de los planes de acción climática por parte de los municipios implica la definición de distintas acciones de adaptación que permiten reducir el riesgo frente al cambio climático de la población. Para asegurar el cumplimiento de las metas de adaptación y que se lleven a cabo las acciones definidas en el plan, al establecer cada acción, los municipios asignan un área responsable dentro de la estructura del municipio. Este área será la encargada de llevar a cabo la acción y de realizar el seguimiento del proceso. Para realizar el seguimiento, junto con la acción, se definen indicadores que permiten evaluar en el futuro si la acción ha sido llevada a cabo y en qué medida se completó. Por ejemplo, si la acción implica la construcción de retardadores pluviales para evitar inundaciones, el indicador podrá ser la cantidad de retardadores pluviales instalados o la cantidad de litros de almacenaje de los retardadores pluviales que se instalaron. Otro de los mecanismos que incrementan la responsabilidad de los gobernantes para implementar las acciones de adaptación es la aprobación del Plan Local de Acción Climática por parte del Consejo Municipal, en el cual se puede llevar a cabo un debate o una etapa de discusión sobre cómo será la implementación, cuáles serán las acciones a las cuales se les dará más prioridad, cuáles se realizarán primero o si se realizarán todas al mismo tiempo. Esta es una manera de que el municipio asegure la implementación de las acciones sin importar cuál sea el gobierno que esté a cargo en el momento de la definición del plan o el partido político. Por otro lado, algunas de las acciones y vinculado a la aprobación del plan por el Consejo Municipal, algunas de las acciones son materializadas como ordenanzas municipales, es decir, se les da un marco legal. Por ejemplo, en San Antonio de Areco, que digamos el ejemplo de los mapas de amenaza y de vulnerabilidad que queda en la provincia de Buenos Aires, las inundaciones son causadas principalmente por desbordes del río Areco, y en ese caso requiere una intervención de diversas áreas del municipio. Entonces, el municipio estableció protocolos de acción mediante una ordenanza municipal. Esta ordenanza crea el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, y este sistema involucra a distintas áreas municipales, y la ordenanza establece las responsabilidades de manera transversal a todas las áreas vinculadas a la reducción de riesgos, ¿no? Luego acá, colocando. Muy bien. Y finalmente consideramos que la participación pública es fundamental para que el municipio asuma la responsabilidad de implementar las estrategias frente al cambio climático. Esto se logra a partir del desarrollo de acciones tales como la concientización, la capacitación de la población y el acceso libre a la información. Generar espacios de participación ciudadana es una forma de involucrar a la comunidad en el proceso de adaptación y en la toma de decisiones. Será de esta manera la comunidad
sea la que luego exija el cumplimiento de las acciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lara. Perfecto. Excelente presentación. Y ahora, antes de seguirnos a la presentación del estudio de caso de Tópaga, gostaria de compartilhar minha pantalla, compartilhar alguns recursos interessantes. Bueno, si pueden ver mi pantalla, gostaria de compartilhar os cursos em linha de United Nations Climate Change Learning Partnership. Entonces hay algunos cursos introductorios de economía verde, el cambio climático y algunos otros que la gran mayoría están en español. Son materiales muy ricos, muy interesantes y en especial la introducción al cambio climático tiene un módulo, entonces si haces clic en el curso, tiene las suscripciones y el programa del curso. Y en este curso en especial hay un módulo sobre, sobre la planificación para el cambio climático. Entonces, si tiene certificación, es un muy buen curso. También compartir este documento de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE, que es un documento más completo, más técnico, que es la capa del documento. Y está en inglés, pero tiene informaciones muy interesantes, muy buenas. Y en especial la parte 3 del documento habla de la adaptación en el nivel local. Entonces tenemos la introducción, con los contextos locales, rurales y urbanos. También orientaciones de integración, de la adaptación. También los desafíos, los retos y prioridades de las acciones. Entonces este documento se quedará disponible para descargar en la pantalla de preguntas y respuestas. Y voy a compartir también el enlace de los cursos de la ONU. Entonces ahora seguimos para la presentación del estudio de caso de Tópaga, Colombia. Hola a todos, yo hago parte de la Oficina de Cambio Climático del municipio de Tópaga. El municipio de Tópaga es un municipio de alta montaña de los Andes colombianos, está ubicado sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En el año 2017 el municipio de Tópaga empezó con la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial, con la ayuda del Pacto Global de los Alcaldes y con la ayuda de la Red de Gobiernos Locales ICLEI. Entonces, el municipio de Tópaga empezó la formulación del plan. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Empezó con la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial en el año 2017, como les decía, con la ayuda del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía y con la Red de Gobiernos Locales ICLEI. Entonces, ¿qué tuvimos en cuenta para la elaboración del plan? Tuvimos en cuenta la herramienta para la acción climática del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y tuvimos en cuenta la metodología que está contenida en la tercera comunicación nacional, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Suelo. Básicamente los objetivos del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial son dos: reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura sobre los efectos que tendrá el cambio climático, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el municipio de Tópaga. Las etapas que seguimos para la formulación del plan, como les comentaba, hacen parte
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de gestión del cambio climático, y son 5 etapas. La primera es preparación y planificación, la segunda es gestión de la información sobre el cambio climático, la tercera es identificación y priorización de medidas de gestión del cambio climático, la cuarta es diseño e implementación de las medidas, y el quinto es seguimiento, lo que tiene que ver con monitoreo, reporte y verificación de las medidas, y con el monitoreo y verificación de las medidas de adaptación. En la primera etapa, lo que se hizo fue delimitar los límites o plantear muy bien los límites del sistema, que es el municipio de Topaga. Entonces, para eso se recurrió a toda la información que teníamos o que contenía el municipio, que tenía la gobernación, que tenía el ministerio, que tenía todas las instituciones que están articuladas para la gestión del cambio climático, y se empezó a determinar cuál era su línea base, toda su topografía, geología, geomorfología, hidrología. Se empezó a establecer cuáles eran las zonas que deberían ser prioritarias. Se hizo un análisis, un levantamiento de los eventos climáticos asociados al municipio. Entonces se hizo una cuantificación de todos los incendios forestales que habían ocurrido en las décadas pasadas, de las olas de calor, de las granizadas, de las heladas, y de cómo todos estos efectos del clima incidían sobre la población, sobre el territorio, sobre su economía y sobre sus ecosistemas. Entonces, cuando hicimos un primer paneo de cuáles eran toda la situación actual del municipio, nos encontramos en que tenía problemas de déficit de agua, tenía problemas por el otro lado cuando llegaban las sequías, tenía problemas de incendios forestales, cuando teníamos época de lluvia teníamos problemas de inundaciones, y sobre estas situaciones se empezaron a diseñar las medidas para la gestión del cambio climático. Otra parte importante fue la articulación del Plan de Cambio Climático Territorial con otros instrumentos de planificación. Es fundamental que el ordenamiento del territorio siga unas bases o unos lineamientos claros y que contenga la visión de la gestión del cambio climático en esas divisiones de territorio. Entonces, por eso es tan importante que el esquema de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo municipal, el plan de residuos sólidos, todos esos documentos estén alineados con la gestión del cambio climático territorial. Como siguiente parte del proceso se hizo un mapeo de actores y sus capacidades, en donde se establecieron cuáles eran los actores que deberían incidir en la formulación del plan de gestión de cambio climático territorial. Entonces fue fundamental la participación de la comunidad, la participación de la academia y la participación de los gremios locales, porque fue de ellos, de la información que ellos nos dieron, cómo ven ellos el territorio, que se diseñaron las medidas para que estas medidas realmente tengan un impacto sobre las comunidades y sean ellos quienes se vean realmente beneficiados. Entonces, dentro de los actores se establecieron unos compromisos que tienen que seguir cada uno de estos partes que intervienen. Entonces se tiene la alcaldía de Topaga, se tiene el nodo regional de cambio climático, se tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la red de gobiernos locales y el Pacto Global de los Alcaldes. En lo que tiene que ver con la gestión de los impactos asociados al clima, entonces se hizo un diagnóstico de los impactos gracias a una herramienta con la que cuenta el ministerio, que es la herramienta para la acción climática, y se realizó un análisis multitemporal de las tasas mensuales de precipitación y temperatura, aplicando los datos, utilizando los datos que teníamos del IDEAM, que es el Instituto de Ciencias Ambientales en Colombia, y los datos de la Agencia Global Americana, Agencia Espacial Americana. Entonces, nos encontramos que el territorio de Topaga es de características de precipitación bimodal, tenía 2 temporadas de lluvias definidas y 2 temporadas de sequía. Lo que se evidenció con esta información
es que tanto la distribución en tiempo como en cantidad de agua, pues fue variando con el paso del tiempo. Entonces, se aprecia que hay unos años en que claramente pasó su bimodalidad a monomodalidad, en los que se presentaba una temporada grande de lluvias en las que los campesinos se les dificultaba trabajar con los cultivos tradicionales que estaban acostumbrados a sembrar, porque la distribución de lluvias había cambiado completamente. Entonces, cuando tenía que llover, pues no llovía, y cuando tenía que las temporadas secas, pues no se estaba presentando. Adicionalmente a esto, se hizo el análisis multitemporal de las condiciones del sistema, partiendo, como les contaba, de la herramienta para la acción climática del Ministerio de Medio Ambiente. Esta herramienta nos genera escenarios de temperatura y escenarios de precipitación en tres temporalidades diferentes, de 2011 a 2040, de 2040 a 2041 a 2070 y 2071 a 2100. Estos escenarios nos permiten visibilizar en el territorio cómo va a ser la distribución de las lluvias y cómo va a ser el aumento de la temperatura, o cómo va a ser el cambio de la temperatura. En el primer escenario encontramos que más o menos el 60-70% del territorio de Topaga va a sufrir un aumento entre 0 y 0.5 grados. El restante territorio del municipio tiene un incremento mayor que puede alcanzar los 0.8 grados centígrados para el 2040. Entonces, esas son temperaturas muy altas, es una variación muy alta en la que genera una serie de problemas en el territorio, dado a lo que tiene que ver con la distribución de lluvia, la seguridad alimentaria y todas las consecuencias que hay parte. Este es el modelo tridimensional de ese escenario de temperatura, en la que se evidencia que la parte baja del municipio pues, es la que va a verse mayormente afectada. Este es el escenario 2041-2070 de temperatura. Se evidencia que ya cerca del 70% del territorio se proyecta un aumento o una variación en la temperatura de más de 0,8 grados, y en la parte alta todavía se continúa con una variación entre 0,5 y 0,8. Entonces, si el escenario anterior era grave, pues ya para el 2100 cerca de todo el territorio de Topaga va a tener un incremento en su temperatura de más de 1 grado centígrado si continuamos con este escenario, y la parte baja del municipio pues va a tener un incremento de 1.5 grados centígrados. Como les decía, estos son datos del Ministerio de Medio Ambiente, partiendo de la herramienta para la acción climática. Este es el escenario de temperatura 2071-2100, en donde se evidencia pues el incremento de temperatura o la variación de temperatura más severamente en la parte baja del municipio, lo que tiene que ver con la cuenca del río Chicamocha, y las partes altas donde están los ecosistemas altoandinos, los ecosistemas que son pues, nuestros bosques de niebla, páramos, subpáramo, se van a ver afectados, y muy seguramente se va a ver afectada la disponibilidad del recurso hídrico para las comunidades que se abastecen de estos ecosistemas. Por el lado de la precipitación, entonces lo mismo, la herramienta para la acción climática genera tres escenarios diferentes con tres temporalidades. En el primer escenario 2011-2040 se evidencia una variación en la distribución de las lluvias entre el 11 y el 20%, y en la parte norte del municipio va a sufrir entre 9 a 10%. Entonces, es muy importante estos escenarios de variación de la precipitación, porque con ellos se diseñaron las medidas para que los agricultores siembren en las épocas de año en las que hay mayor disponibilidad del recurso hídrico. Este es el escenario 2011-2040 con el modelo tridimensional. 2041-2070 básicamente es el mismo escenario anterior. Y en 2071 a 2100 pues vemos que la parte sur del municipio va a tener una variación entre el 21 y el 30%. Con toda esta información y la información cartográfica base del municipio, con la capa de pendientes, con la capa de vegetación, con la capa de geología, geomorfología, topografía y estos escenarios generados por la herramienta de la acción climática, desarrollamos el mapa de susceptibilidad para la gestión del cambio climático.
En este mapa, las zonas que tienen un color más oscuro son zonas en donde tiene una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, en los que muy seguramente, si se presentan estos escenarios que ya les comenté, pues vamos a tener problemas de inundaciones, vamos a tener problemas de deslizamientos, vamos a tener problemas de incendios forestales. Entonces, es muy importante porque este mapa nos permite visibilizar cuáles son las áreas que requieren una atención prioritaria, partiendo del análisis de vulnerabilidad y partiendo de las amenazas y los riesgos presentes en el territorio. Entonces, como les contaba, Topaga, la parte baja del municipio de Topaga en el año 2011 sufrió de grandes inundaciones en las que más de 150 viviendas se vieron afectadas y todos los cultivos que estaban en la parte baja se vieron inundados y hubo pérdida total de esos cultivos y pues con todos los problemas económicos que eso trae para las comunidades. Vemos que hay una alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, de inundaciones. Últimamente se han presentado vientos, vendavales que por las características del territorio antes nunca se habían presentado. Y sobre esta matriz se fueron cuantificando cuáles eran los impactos y cuáles eran los impactos que generaban en el territorio. Partiendo de este análisis, de esta información, se procedió a desarrollar el análisis de vulnerabilidad teniendo en cuenta el ámbito social, el ámbito, lo que tiene que ver con infraestructura, con la parte biofísica, y se estableció cuáles eran las áreas o las zonas que requerían una atención prioritaria. Este es el resumen de los escenarios de cambio climático para el municipio de Topaga. Y pasamos de una vez a la identificación de las medidas de gestión del cambio climático. Se establecieron entonces, partiendo del portafolio nacional de Colombia, de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y de la Política Nacional de Cambio Climático, así como del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, extrajimos las líneas instrumentales que tiene la política. Entonces, la política tiene o contempla el desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima, el desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, desarrollo energético y desarrollo de infraestructura baja en carbono. Entonces, de la mano del portafolio nacional, nosotros diseñamos las medidas que tienen que ver con el territorio, que es la agricultura resiliente al clima, ganadería resiliente al clima y turismo comunitario. Estas hacen parte del desarrollo rural. Implementación de la Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales, hace parte del Portafolio Nacional de Manejo y Conservación de Ecosistemas. Minería responsable, la medida de Topaga, hace parte del portafolio de desarrollo minero energético bajo en carbono y resiliente al clima. Artesanías en carbono neutro, infraestructura vial resiliente al clima, reducción de las emisiones de GEI por uso de alumbrado público de luminarias LED, el inventario municipal de gases de efecto invernadero, educar en cambio climático. Todas esas son partes de medidas del desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima. Estas fueron nuestras fichas. Estas fichas fueron aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2017 y en el 2018. Las fichas pues están enlazadas a los cumplimientos de la contribución nacionalmente determinada, la NS de Colombia, pues tienen que ir alineadas para que todo lo que se haga en los territorios se vea reflejado en lo que presentan los gobiernos nacionales en las COP. Entonces, estas medidas tienen un objetivo, tiene resumen, hipótesis de adaptación, acciones específicas, temporalidad y mecanismos de financiamiento. En este momento, ya a 2019, ya se implementó todo lo que tiene que ver con el cambio de luminarias LED. La administración municipal hizo un esfuerzo importante y ha reemplazado todas las luminarias que tenían
en mercurio y luminarias antiguas fueron reemplazadas en su totalidad por luminarias LED, reduciendo cerca del 60% del consumo asociado a la iluminación, al alumbrado público. En lo que tiene que ver con agricultura resiliente al clima, el municipio de Tópaga hizo gestión a través de la gobernación de Boyacá y consiguió un tractor de última tecnología que se está prestando a las comunidades para que hagan una adecuación de los suelos de forma tal que sea más rentable en términos económicos. Estos procesos de adaptación al cambio climático se están desarrollando de la mano de la Secretaría de Agricultura del departamento y del Ministerio de Agricultura de Colombia. Ganadería resiliente al clima. Cuando se desarrolló la línea base, se evidenció que las especies bovinas estaban desarrollando cáncer de piel en los párpados, dado que la nubosidad del municipio ha cambiado constantemente. Estas enfermedades nunca se habían presentado y de la mano de FEDEGAN y de mano de la Secretaría Departamental de Agricultura se estableció un programa piloto silvopastoril, en las que las reses no se vean sometido a este estrés por radiación solar y pues tengan un lugar donde resguardarse del sol. Entonces ya está en la implementación en este momento en 3 pilotos en el municipio, en donde se están desarrollando y se están implementando estos sistemas silvopastoriles, además con plantas nativas de alta montaña, con vegetación de alta montaña. Turismo comunitario. En turismo se está desarrollando el plan de turismo del municipio, en el que se viabiliza o se busca otra alternativa económica, partiendo de que el municipio de Tópaga, su base económica es la minería de carbón bajo tierra, que a pesar de que no es muy agresiva, pues sí se han visto afectados los acuíferos de la parte alta del municipio, y la idea es que haya una migración hacia una economía más sostenible y con una economía circular en la que a partir de los beneficios que tiene la belleza del paisaje, pues se pueda desarrollar el turismo comunitario trabajando con las familias y con las comunidades residentes en los ecosistemas de alta montaña. Se está trabajando en la implementación de pago por servicios ambientales, se están buscando las estrategias para el financiamiento. En lo que tiene que ver con minería responsable, se han hecho capacitaciones sobre el manejo de los recursos naturales, sobre el manejo del recurso hídrico y sobre la importancia del sector minero como generador de empleo y como dinamizador de la economía, y la responsabilidad que tiene de cara a todos estos escenarios que vemos de cambio climático, que son bastante perjudiciales para el territorio y para las comunidades. Entonces, hemos comprometido al empresario minero en que esté liderando estos procesos de gestión de cambio climático en el municipio de Tópaga. Artesanías en carbón, carbono neutro. El municipio de Tópaga tiene o se destaca a nivel nacional porque hace artesanías en carbón o hace obras de arte partiendo del carbón mineral, y queremos llevar esto un poco más allá para darle un valor agregado, y es buscar la carbono neutralidad de los procesos. Ya estamos en el proceso de certificación de algunas materias primas y de algunos grabados específicos que ellos tienen, de unas artesanías específicas, de unos productos específicos. Ya estamos desarrollando la metodología con un tercero verificador para que también sea parte de este cambio económico que busca la administración municipal, migrando un poco de la economía de carbón y la economía minera que ha traído pues problemas en la disponibilidad del recurso. Infraestructura vial resiliente al clima. Cuando se hizo la línea base, se establecieron cuáles eran las estructuras que se debían priorizar su adaptación al cambio climático, y sobre 3 puentes de la vía que conduce de Sogamoso, que es la ciudad más grande que queda cerca al municipio de Tópaga, se intervinieron 3 puentes
por parte de Invías y por parte de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, y se le hizo una adecuación previendo que en próximos años haya crecientes de esos ríos y posiblemente haya una afectación sobre la infraestructura vial. Entonces ya se está trabajando sobre 3 puntos críticos que se habían determinado, que se habían pues se habían evidenciado que tenían alto grado de vulnerabilidad, y ya se hicieron las obras civiles. Entonces esta medida pues se ha cumplido como se había proyectado. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: en el año 2018 el municipio de Topaga hizo el cambio del 100% de sus luminarias, buscó el financiamiento a través de programas de cooperación internacional, y con recursos propios y recursos del departamento consiguió cambiar más o menos 500 luminarias. Cabe resaltar que el municipio de Topaga es un municipio de 3.200 habitantes. Entonces, pues se hizo el cambio de la totalidad de las luminarias por luminarias eficientes, con una reducción de gases de efecto invernadero proyectada a 10 años de 2.000 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, para ser un municipio tan pequeño, es un aporte a la contribución nacional en lo que tiene que ver con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues bastante importante. No por el tamaño de las emisiones, sino por el compromiso de los gobiernos locales. Este año estamos, gracias a la cooperación de la Red de Gobiernos Locales ICLEI y del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, estamos terminando la formulación del inventario de gases de efecto invernadero con el año base 2018. Estamos también de la mano trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque la idea es que las medidas de mitigación que se están generando sirvan para apalancar sirvan como un mecanismo financiero para apalancar el desarrollo de otras medidas. Entonces, precisamente esta semana estuvimos participando en el lanzamiento del RENARE, que es el Registro Nacional de Emisiones, el Registro Nacional de Reducción de Emisiones en Colombia, que es la herramienta mediante la cual, o la plataforma mediante la cual se registran todas estas acciones de mitigación que se dan en el territorio colombiano. Entonces, en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para que los factores de emisión que utilizamos en el cálculo correspondan y nos sirvan para más adelante generar créditos de carbono, bonos de carbono, ya sean del mercado voluntario o ya sean acá en el mercado regional, y como les contaba, sirva como una estrategia para generar recursos para el financiamiento de todas estas medidas adicionales que les estoy comentando. Educación en cambio climático: en este momento se está desarrollando un programa que se denomina ODS en las aulas. Se está desarrollando con los colegios, con los grados de básica primaria y básica secundaria, en los que se exponen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y haciendo especial énfasis en gestión por el clima y en ciudades sostenibles. Entonces, hemos tenido mucho éxito y muy buena acogida por parte de los niños y de la juventud del municipio, y estamos seguros que son ellos quienes se deben empoderar para que sean los líderes climáticos del mañana quienes se encarguen de liderar todos estos procesos que en este momento se están gestando. Sumideros de carbono en ambientes escolares: hemos sembrado más de 200 árboles en los colegios, en el colegio de Vado Castro, que es una de las sedes, y en la sede central se han sembrado más de 200 árboles, y se espera sembrar otros 200 antes de que termine la administración municipal. Creemos que es importante empoderar a las instituciones educativas para que desde ahí se generen las sinergias necesarias, en las que se vean vinculados nuestros niños y nuestros jóvenes en todos estos procesos de gestión del cambio climático. Como les decía, es fundamental el empoderamiento de la juventud y generar líderes climáticos para, para que este proceso de gestión realmente se vea traducido en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del municipio de Topaga.
disminución de la exposición del territorio a inundaciones y sus efectos. El municipio ha hecho una inversión importante en lo que tiene que ver con el dragado del río Chicamocha en la parte que tiene jurisdicción el municipio de Tópaga, evitando o previniendo las inundaciones que se presentaron en el 2011 y buscando la alianza con otros municipios que tienen también jurisdicción sobre el río Chicamocha, haciendo obras de adecuación de este río, evitando la inundación de los territorios aledaños. Y por último, la última medida que tenemos es reducir el riesgo climático por desabastecimiento hídrico. Hay una vereda que es un centro poblado que es el centro poblado Vado Castro, que tradicionalmente ha tenido dificultades por el suministro de agua potable, en los que el municipio consiguió unos recursos para construir unos pozos profundos, garantizando el suministro del recurso hídrico al centro poblado Vado Castro. Cabe mencionar que todas y cada una de estas medidas fueron financiadas siempre teniendo de la mano el discurso de la gestión del cambio climático territorial. Entonces, para nosotros fue muy importante ver que partiendo de nuestro documento del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial, pudimos acceder a recursos que el municipio ya requería y que al visibilizar la gestión del cambio climático del municipio de Tópaga, tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental se interesó en financiar estas medidas. Como les digo, son medidas que siempre son problemas que siempre han tenido en el territorio, pero que fueron evidenciadas gracias al Plan de Cambio Climático Territorial y gracias al portafolio de medidas, pues se ha podido dar solución a problemas que aquejaban el territorio por décadas. Muchas gracias por la invitación a participar, a contar la experiencia del municipio de Tópaga en lo que tiene que ver con la gestión del cambio climático territorial. El municipio de Tópaga, el 5 de diciembre del presente año, va a ser el primer foro regional de gestión de cambio climático en Boyacá. Es un evento que está patrocinado por la COP25. Entonces nos llena de orgullo que este proceso que tiene un municipio tan pequeño, pues lo tengan en cuenta ya a nivel regional, nivel nacional y nivel internacional. Muchas gracias y gracias por invitarnos a participar de este tipo de iniciativas. Feliz día. Carlos, muchísimas gracias por compartir la experiencia de Tópaga con nosotros. Sin duda fue una experiencia muy interesante. Y ahora seguimos para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces tenemos aquí algunas preguntas de Jasmine Moduano, que ya ha preguntado sobre los mecanismos de financiación. Creo que Carlos ya ha respondido, ha comentado algunos de los mecanismos de financiación del plan de Tópaga y también ha preguntado acerca de las diferencias de implementar los diferentes ejes mencionados del plan y si han encontrado diferencias importantes que pueden facilitar o ser obstáculos para la implementación de este tipo de acción. Y bueno, voy a pasar todas las preguntas entonces, y después paso la palabra a los ponentes para contestarlas, ¿sí? Ana Cecilia Perales también ha preguntado si han logrado integrar las predicciones climáticas en algún documento o un atlas de vulnerabilidad o un atlas de riesgo. Caso contrario, ¿cómo incorporan los escenarios en el documento de política pública? Entonces, paso la palabra para Carlos, que puede comentar las preguntas, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Para la pregunta de Jazmín sobre cuáles mecanismos de financiamiento han sido destacados por la Administración Municipal de Tópaga, pues realmente hemos intentado, ha sido un esfuerzo grande, hemos acudido a
cooperación nacional, cooperación internacional, hemos acudido a los OCAD, hemos acudido a diferentes fuentes, incluso a empresas privadas, pero es importante resaltar que ninguna de estas fuentes de financiación nos hubieran tenido en cuenta si no hubiéramos elaborado el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial. Entonces, el plan es una herramienta muy útil para visibilizar los problemas que aquejan al territorio y buscar el financiamiento con la transversalidad del cambio climático. Es ahí donde fue fundamental haber hecho que el municipio de Tópaga hiciera parte del Pacto Global de los Alcaldes, porque ese proceso desencadenó una serie de serendipias o de circunstancias que nos llevó, por ejemplo, a vincularnos después a la red ICLEI, y siendo miembros de la red ICLEI accedimos o fuimos beneficiados con un proyecto que se llama Urban LEDs 2, en los que pues hemos tenido hemos accedido a muchas convocatorias en las que hemos podido acceder a diferentes tipos de recursos, no solo recursos económicos, sino recursos técnicos y recursos de cooperación que son muy importantes para solucionar dudas en la gestión del territorio teniendo en cuenta el cambio climático. Entonces, no ha sido fácil, ha sido un esfuerzo comprometido con muchas instituciones, desde el Departamento de Boyacá, el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Presidencial de Cooperación, la Fundación Ecommunity, que es una fundación que nos está colaborando en todos estos procesos de gestión, y ha sido fundamental el apoyo, como les digo, del Pacto Global de los Alcaldes y de la Red de Gobiernos Locales ICLEI. Entonces, el primer paso es hacer un análisis pues muy concienzudo sobre cuál es la situación actual del municipio, cuál es la situación actual de los territorios, hacer un análisis de cuáles son los actores que pueden incidir en territorio, cuáles son las empresas privadas que están presentes y que pueden ayudar a generar estos programas de cooperación y de financiamiento. Y lo segundo es, una vez tenga un documento como el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial y el Inventario Municipal de Gases de Efecto Invernadero, pues ya va a ser más fácil que se interesen organismos internacionales de financiamiento. Entonces, el primer paso, hacer un análisis de vulnerabilidad que tenga muy serio sobre el territorio, hacer un planteamiento de medidas que estén desarrolladas, teniendo en cuenta la adaptación basada en ecosistemas y teniendo en cuenta la adaptación basada en las comunidades, y priorizando, de acuerdo a las convocatorias que se presenten, el papel de la mujer, el papel de los adultos mayores y el papel de las comunidades. Y respecto a la pregunta de Ana Cecilia sobre si se ha logrado integrar las proyecciones climáticas en algún documento, la tercera comunicación nacional tiene un documento de vulnerabilidad muy interesante, muy complejo, en el que tanto el IDEAM como el Ministerio de Ambiente como la Unidad de Gestión del Riesgo han diseñado o han plasmado en esta tercera comunicación escenarios de vulnerabilidad por cada departamento de Colombia, y los han enfocado en diferentes tipos de amenazas. Entonces, por lo menos en lo que tiene que ver con Colombia, Colombia tiene muy buenas herramientas con la tercera comunicación nacional. La herramienta para la acción climática es fundamental porque nos permite visibilizar en campo, en el territorio, cuáles son las áreas que deben tener una priorización. Y los municipios tenemos hasta el 2020, se supone que dentro de los compromisos que tiene el gobierno nacional, en el 2020 el 100% del territorio nacional tiene que estar blindado o tiene que tener estos planes de adaptación, de gestión del cambio climático territorial. Por cada municipio y por cada departamento tienen que estar elaborados. Muy seguramente van a estar condensados en la siguiente comunicación nacional. Pero la tercera comunicación nacional es una herramienta muy fuerte, tiene
demasiados mecanismos para que estos procesos de desarrollo territorial se vean desarrollados en Colombia. Entonces la invitación es revisar la tercera comunicación nacional de Colombia y el análisis de vulnerabilidad que ha desarrollado para el territorio nacional. Perfecto, gracias Carlos. Y ahora paso la palabra para Lara de la SACA. Sí, yo quería comentarles también que en Argentina también la tercera comunicación nacional tiene un análisis de las proyecciones climáticas y que esa información está accesible a través de la web y hay documentos donde se establece la metodología a aplicar para el análisis de la vulnerabilidad. Hay un índice que se estableció a escala nacional y también se calculó a nivel de departamento para toda la Argentina, que es el índice de vulnerabilidad social frente a desastres. Hay una publicación de Nathanson del 2015 que publica la metodología y a partir de las proyecciones climáticas y el análisis de vulnerabilidad se creó como un atlas en la web, que ahora les voy a compartir por el chat el link para que puedan verlo, que fue una buena iniciativa para que también la población tenga acceso a esta información. Perfecto, gracias Lara. Gracias por compartir el enlace también. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta sesión y voy a pasar las informaciones. Entonces, si quieren preguntas y dudas, pueden enviar a este correo yukpisoalya.eu y también pueden contactarnos por los medios de rapidez del pacto, perdón. Entonces pueden llamarnos por el teléfono, pueden hablar con nosotros también por el WhatsApp y también enviar un correo para nosotros. Que, si tienen dudas, preguntas, quedamos contentos en orientarlos y también compartir informaciones, compartir todo lo que tenemos para ayudar. Y también, si no conocen nuestros sitios, entonces tenemos el sitio del Pacto de Alcaldes y también el sitio del Programa Internacional de Cooperación Urbana, YUCLAC. Entonces también tenemos muchos materiales interesantes relacionados al desarrollo sostenible, al cambio climático también. Y nuestras redes sociales, el Pacto tiene el Facebook y el Twitter, entonces quien nos sigue, y bueno, síganos para saber, para quedar por dentro de todo lo que pasa, las actividades que realizamos, y también el Programa Internacional de Cooperación Urbana, el YUCLAC. Entonces el YUCLAC tiene Facebook, Twitter, el Instagram y también el YouTube, donde se quedan las grabaciones de esta sesión. Y estamos llegando ya al final de esta serie de webinarios. Entonces la próxima sesión va a ser nuestro último encuentro y va a ser sobre la financiación de la acción climática, el 31 de octubre. Entonces, llegamos al final. Gustaría de dar gracias una vez más para nuestros invitados. Muchas gracias Carlos y muchas gracias Lara. Y también muchísimas gracias por todos que estuvieron aquí en esta mañana con nosotros y participando en esta sesión. Entonces, hasta la próxima sesión y gracias, tengan todos un buen día.